La desnudez de las ruinas nos muestra en toda su pureza las claves del románico. El arco de medio punto, el arco heredado de los romanos, es el elemento fundamental. Las ruinas de Roma fueron un enorme banco de datos para la gente del románico. Aquí estamos debajo del Arco del Triunfo, que es un alarde de estabilidad. Es un milagro que no se caiga sobre mi cabeza. Afortunadamente, la mayor parte de los templos que vamos a ver del medievo están en pie y todavía funcionando y siendo útiles. Durante la época románica, todos los pueblos que nacieron al calor de la Reconquista construyeron sus iglesias al estilo de la época, el románico. Los promotores eran los monasterios y algunos nobles cercanos a las tierras, pero los sacerdotes locales eran los que se ocupaban de movilizar a las gentes para que aportaran los dineros, su tiempo de trabajo e incluso los materiales. Sin embargo, eran las leyendas y las reliquias los que al final envolvían y justificaban la construcción de estos templos. Esta maravillosa iglesia de San Salvador de Cantamuda lleva 900 años en este punto, prácticamente sin reformas, como la construyeron, y además, lo que es una suerte, abierta desde siempre al culto. Al fondo está la montaña que da origen a la leyenda y al nombre de la iglesia y del pueblo. Se cuenta que en aquella montaña de Tremalla había un castillo regentado por el conde Munio, que era un señor mayor y se fue a la guerra. Dejó en el castillo a su joven y bellísima esposa, doña Elvira. Y a la vuelta de la guerra, el buen hombre pensó que la señora le había engañado. Y para probarla, o para acabar con ella, la mandó por el desfiladero de la montaña descender en una noche de mucha tormenta en una mula que era falsa y ciega, y con una criada que era muda. Al llegar abajo, no solamente no se despeñaron, sino que, oh milagro, cantó la muda. Y la señora, doña Elvira, le convenció al conde de que erigiera en los bajos de aquellas praderas esta iglesia, en honor del Salvador. Por eso, este pueblo y la iglesia se llaman San Salvador de Cantamuda. La iglesia es la casa de Dios y el lugar donde se reúne todo el pueblo para el culto. Por este motivo, la iglesia es el mejor edificio del pueblo, el más sólido, el más lujoso y el más ornamentado. Cada pueblo o aldea, cuando edifica su iglesia, echa el resto para conseguir que sea lo mejor posible. Una vez tomada la decisión de construir el templo, lo primero que hacían era buscar o contratar a un buen maestro de obra que fuera asequible y localizaban la cantera más cercana al pueblo para evitar gastos inútiles. La mejor cantera posible era una buena ruina romana situada en las cercanías. Esta suministraba materiales abundantes y con gran economía y facilidad. Este es el caso de la iglesia de Coruña del Conde, que guarda entre sus paredes gran cantidad de piedras de la vecina ciudad romana de Clunia. Cuando no había ruinas próximas de las que echar mano, no les quedaba otro remedio que buscarse una cantera lo más cercana posible a la obra.
El transporte se realizaba en carros tirados por mulas o carretas de bueyes como este que ven, y podía ser muy caro si la cantera estaba muy alejada de la obra. En el caso de Silos la proximidad es evidente. Apenas hay unos cientos de metros desde el pueblo a la cantera, que como ustedes ven todavía está en explotación y lleva más de 1000 años suministrando piedra al pueblo de Silos, a pueblos de la comarca, y actualmente se exporta de la región. Esta es la cantera más antigua que conocemos de Silos y donde ha seguido la extracción. ¿Cómo hacían aquellos artífices para extraer estas piedras con la escasez de materiales que tenían? Pues usaban la pica y el martillo de cantería para hacer las rozas, luego metían cuñas expansivas, entonces echarían agua y al esponjar esa madera, que sería una madera que absorba mucha agua, abriría. Con eso reventaban las piedras cacho a cacho, en forma cúbica. O sea, sacaban cubos de piedra y posteriormente sí, la elaboraban. La elaboraban aquí para no llevar peso al monasterio. ¿Más o menos con qué herramientas crees que utilizaban? Pues para cortar la piedra, una vez que habían apalancado y sacado el cubo, luego le perfilaban con las picas y los martillos de cantería. Más o menos como esta piedra que hemos encontrado aquí en la cantera. Esto sería, sí, las huellas de la pica. De la pica para darle forma. Para darle forma, que la elaborarían, me imagino, aquí en la cantera, porque no les interesa llevar ni ripios ni llevar material pesado allí. Ya eran las piedras suficientemente grandes como para llevar incluso lo que es el perfil de la piedra sin preparar. No, esta es pequeña y pesa, ¿eh? En el interior de la iglesia románica de San Miguel Arcángel de San Esteban de Gormaz existe una preciosa maqueta que nos cuenta cómo se construyó esta iglesia. En el centro de la maqueta está mi colega, el maestro arquitecto que tiene las trazas a escala del conjunto de la iglesia y en parte ya ha levantado, porque también el maestro era artesano, el pórtico, que es el elemento más importante desde el punto de vista ornamental. Se acerca una carreta de bueyes que trae de la cantera una serie de sillares ya preparados previamente. Y cerca está el taller de cantería, donde el maestro cantero y su ayudante están regularizando los sillares. Ya tienen elaboradas algunas columnas, basas y capiteles de la iglesia. Está un taller de madera donde previamente han traído la madera desbastada del bosque y la están preparando ya para formar la cubierta. Los albañiles están encaramados en los muros colocando la mampostería, al igual que lo hacen los que colocan la teja. De un pozo que se ha abierto en las cercanías se extrae el agua, que se lleva al bancal donde se está haciendo la masa de cal para la argamasa de los muros. Todo ello con las peones y ayudantes que transportan los materiales de un sitio para otro. En definitiva, un grupo de trabajadores muy bien organizados que todos a una están levantando esta iglesia del siglo XI. Es casi milagroso que después de 10 siglos estas arcadas del pórtico permanezcan en pie todavía. Esto ha sido posible gracias a la maestría de la tecnología románica, que estaba basada en la observación de las obras públicas romanas, sobre todo los puentes, y en la experimentación posterior que cada maestro llevaba a cabo en cada una de sus obras. De esta manera, cada maestro de obra iba acumulando unos conocimientos arquitectónicos y una práctica que guardaba en secreto y solo la transmitía a su sucesor. Por eso decimos que cada maestrillo tenía su librillo. El maestro es ese hombre con
primero, que conoce los oficios perfectamente, conoce todos los oficios que intervienen, es mucho más observador que el resto, con esa capacidad de observar y de proyectar y mandar y ver por qué razón se caen o se sustentan las cosas. O sea, que el maestro arquitecto de aquella época sería el que tiene toda la obra en la cabeza, el cuarto de las trazas, coordina a los maestros y les dice, clarifica la obra también. Clarifica, sí. Hoy sería, digamos, pues ese director de obra o ese aparejador también. Ese aparejador, perfectamente. Quizá ese es el nombre exacto, aparejador, ¿no? Las iglesias que han sobrevivido son las que estaban mejor construidas, pero otras se han caído. De este error aprendieron mucho los maestros de obra. Una de las primeras cosas que aprendieron fue a utilizar contrafuertes para que no se les abriesen los muros. El contrafuerte es, sin lugar a dudas, la gran aportación de los maestros del románico. No solo modula la iglesia, sino que también la sujeta. Este arco se terminará cayendo y a no mucho tardar, porque el empuje que tiene no está contrarrestado, no hay un contrafuerte. Para eso servían los contrafuertes en las iglesias románicas, para evitar que el empuje de los arcos tirara los muros y se desplomaran los arcos. ¿Ven ustedes la grieta? Pues esa grieta marca por dónde van los empujes del arco, y ahí tenía que estar un contrafuerte. El maestro y su cuadrilla, que las más de las veces eran familiares, canteros, albañiles y carpinteros, iban de obra en obra. Eran itinerantes. Contrataban una obra, la hacían, la cobraban y se iban a otra parte. Para su desgracia y para nuestra ignorancia, la mayor parte de los maestros han permanecido en el anonimato. Hay algunas excepciones, como por ejemplo el caso de la iglesia de Rebolledo de la Torre, donde el maestro firma su obra. Por eso en el exterior de la ventana del pórtico hay una inscripción en latín en la que, además de señalar el nombre del promotor y la fecha de la obra, indica su propio nombre, el del maestro que la hizo. Por eso cuenta, hizo este portal el maestro Juan de Piasca. Después del maestro de obra, los canteros eran las personas más importantes. Se encargaban tanto de tallar las piedras como de hacer los adornos de capiteles, basas y arquivoltas. También nos han dejado ejemplo de obras firmadas. En la portada de la iglesia de Revilla de Santullán, el cantero se ha atrevido a autorretratarse al final de una arquivolta que había decorado con la Última Cena. Y para que no quede ninguna duda, estampa su nombre: Michaelis me feci, me hizo Miguel.